No va más, dice Derris López. Final del partido. Final en Sajonia. Victoria Gumarela. Ganó Libertad y es el campeón de la Apertura 2024. La historia reciente de nuestro fútbol se sigue repitiendo. Libertad sigue siendo el mejor de este país. Los otros clubes se quejarán y buscarán excusas. Libertad sigue haciendo lo suyo y los demás tendrán que hacer algo más para cortar la hegemonía gumarela. Sobre la avenida Artigas funciona un club ordenado, que es cierto, no tendrá mucho público, pero hace años trabaja de manera seria y sus éxitos consecutivos no son pura casualidad. Un club que tuvo un gran plantel en otras temporadas y también fracasó como le puede pasar a cualquiera, que trabajó en silencio y volvió a liderar nuestro fútbol. No tratemos de poner excusas para desmeritar a una institución que está dando lecciones a las otras que solo buscan imponerse por popularidad o historia. Mención especial para el aporte de los históricos: Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, Cristian Riveros, que ha jugado poco, Martín Silva, por citar algunos futbolistas que siguen firmes y por más críticas que reciban, siguen sumando logros. Mención especial para un joven entrenador que no la tuvo fácil justamente por ser joven y seguramente por ser hasta hace poco un completo desconocido para el futbolero paraguayo común. Ganó y perdió lo mismo que Garnero y no hay nada que objetar a Ariel Galeano. El capítulo internacional es otra historia de la que estamos seguros Libertad comenzará a preocuparse. Con esta misma jerarquía nos gustaría verlo imponerse frente a los grandes del continente. ¿Será realidad eso alguna vez? El tiempo lo dirá, pero ningún mal paso en Libertadores o Sudamericana puede borrar este presente exitoso que lo deja como el mejor equipo paraguayo desde hace 18 veces. El título oficial número 28 es una realidad para el Guma. 25 torneos de liga, 2 ediciones de Copa Paraguay y una Supercopa. Otra vez el mejor y otra vez la Copa va a la huerta. ¡Salud Libertad! Campeón de la Apertura 2024.